En la Biblioteca Bodleiana de Oxford, entre miles de manuscritos, se custodia una copia de un documento del siglo XV, la Notitia Dignitatum, el Registro de Dignidades oficial del Bajo Imperio Romano. Durante siglos, los historiadores lo estudiaron sin prestar atención a unas notas apenas visibles en los márgenes, consideradas hasta entonces los garabatos sin sentido de un copista. Pero a principios del siglo XXI, bajo los haces de un escáner multiespectral, las tintas desvaídas por fin hablaron. Bajo los garabatos emergieron cifras, una contabilidad clandestina, anotada junto a las listas de las legiones. Los datos eran sobrecogedores. Hasta un 40% del ejército, que recibía financiación completa, existía únicamente sobre el papel. Aquello no era decadencia, era sabotaje. En ese instante, el caso del crimen que destruyó un imperio volvía a abrirse. Principios del siglo V. Sobre los mapas, el Imperio Romano aún parece indestructible. Desde las brumosas costas de Britania hasta las arenas ardientes de Egipto se extienden sus calzadas. El Mediterráneo sigue siendo el Mare Nostrum, surcado sin interrupción por naves cargadas con el grano de África. Oficialmente, nada presagia la catástrofe. El sistema, perfeccionado durante siglos, funciona. Las leyes se cumplen, los impuestos se recaudan y los gobernadores rigen las provincias en nombre del emperador. En la propia Roma, la vida sigue su curso. La aristocracia, desde sus lujosas villas en las colinas, debate sobre filósofos griegos y se lamenta de la decadencia de las costumbres. La plebe, en sus superpobladas insulé, exige lo de siempre: pan y circo. El foro bulle con las voces de los mercaderes. Los senadores, envueltos en togas de un blanco inmaculado, se reúnen en la curia. Da la impresión de que siempre ha sido así y siempre lo será. La ciudad eterna permanece inmutable. Pero todo esto no es más que una fachada. Si se mira de cerca, se aprecian grietas en las estatuas de mármol de dioses y emperadores. Los grandes acueductos, antaño símbolo del poderío romano, presentan fugas aquí y allá, y nadie parece tener prisa por repararlos. En los puertos, las interrupciones en el suministro de alimentos son cada vez más frecuentes, provocando un sordo murmullo de descontento en la capital. El Estado invierte sumas colosales en el ejército, pero la seguridad en las fronteras es cada vez más ilusoria. En el limes renano, dentro de un frío cuartel, un legionario llamado Cayo termina de limpiar su viejo gladius. Ha oído las historias de los veteranos, relatos de tiempos en que las legiones eran una fuerza capaz de aniquilar a cualquier enemigo. Ahora, su cohorte apenas alcanza los 2/3 de sus efectivos, la paga se retrasa durante meses y los reclutas son, en su mayoría, germanos contratados para defenderse de sus propios compatriotas. Lo que él no sabe es que en Roma, en los informes de la tesorería, su unidad figura como si estuviera completa en hombres y equipamiento. Aquella ilusión de poder era el enemigo más peligroso del imperio. Las tribus bárbaras que se agolpaban en las fronteras no eran la causa de la enfermedad, sino su síntoma. Ellos veían lo que en Roma se negaban a admitir. El coloso seguía en pie, pero sus pies eran de barro. El imperio aún no lo sabía, pero su sentencia de muerte ya estaba firmada. No por la espada de un bárbaro, sino por la pluma de un tesorero en la quietud de su despacho. 24 de agosto del año 410. Durante 3 días, Roma vivió en un silencio solo roto por los gritos de los centinelas desde las murallas. A las puertas de la Vía Salaria acampaba el ejército visigodo de Alarico.
Sus habitantes no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Durante 800 años, ningún enemigo había pisado las sagradas calles de la ciudad eterna. La sola idea parecía un sacrilegio, una fantasía absurda. El imperio negociaba, pagaba tributos, urdía intrigas, pero su corazón siempre había permanecido intacto. A medianoche se oyó un chirrido. Los pesados goznes de la puerta salaria cedieron lentamente. Los historiadores aún debaten sobre quién la abrió, si fueron esclavos con la esperanza de alcanzar la libertad o guardias sobornados. No fue un asalto, no hubo estruendo de arietes ni una defensa desesperada. Fue una traición silenciosa, casi rutinaria, que le franqueó el paso al caos. El aullido penetrante de los cuernos godos rasgó la quietud de la noche. El pánico se apoderó de la ciudad al instante. No era el miedo al combate, sino el terror nacido de la incomprensión. Los habitantes, despertados por los gritos y el resplandor de los incendios, corrían a las calles en busca de protección. Pero no había protección alguna. Las cohortes urbanas, herederas de la otrora temible guardia pretoriana, se habían convertido hacía tiempo en una mera fuerza de desfile. ¿Dónde estaban las legiones cuyas águilas infundían pavor al mundo entero? ¿Dónde estaban los veteranos, forjados en cientos de batallas? La respuesta era tan simple como aterradora. No estaban. Al menos, no allí, ni en el número que se requería. El emperador Honorio se resguardaba en la inexpugnable Rávena. Los generales, a cientos de millas de la capital, tejían intrigas mientras se repartían el poder y los flujos de dinero. Sobre el papel, en los registros de la Notitia Dignitatum, el imperio aún contaba con decenas de legiones. En la realidad, no había nadie para defender la capital. Durante 3 días, los godos saquearon la ciudad. No pretendían destruirla. Habían venido en busca de botín. De los palacios se llevaban el oro y la plata. De las bibliotecas, los valiosos rollos. Del foro, las estatuas. Los incendios, que brotaban aquí y allá, eran más una consecuencia del caos que un acto de destrucción deliberada. Pero no ardían solo edificios. Ardía la idea misma de la ciudad eterna. Cuando el ejército de Alarico se marchó, dejando tras de sí una capital saqueada y humillada, el mundo cambió para siempre. No fue una simple derrota militar, fue un seísmo tectónico en la conciencia colectiva. Por primera vez en casi un milenio, el símbolo del orden mundial se había revelado indefenso. Y la pregunta fundamental que se hacían sus contemporáneos en Constantinopla, en Antioquía, en la Galia, no era ¿por qué atacaron los bárbaros? Era mucho más profunda. ¿Cómo pudo el Estado más poderoso de la historia permitir que esto sucediera? La investigación había comenzado. La noticia de la caída de Roma se extendió por el imperio con lentitud, pero su efecto fue como el de un rayo. Jerónimo de Estridón, un erudito monje que se encontraba en Belén, escribió: «Se ha extinguido la luz más brillante de toda la tierra. La voz se me quiebra en la garganta y mientras dicto, los sollozos me interrumpen. Ha sido sometida la ciudad que sometió al universo entero». No era un simple lamento, era un pavor metafísico. Si Roma había caído, significaba que los cimientos mismos del mundo se habían derrumbado. En la propia Italia, en Rávena, la reacción de la corte imperial fue muy distinta. Los historiadores nos han legado una anécdota que revela, mejor que cualquier análisis, el abismo que separaba a la élite de la realidad. Cuando le comunicaron al emperador Honorio, «Roma ha perecido», él, horrorizado, gritó, creyendo que se referían a su gallo favorito, de nombre Roma. Al saber que solo se trataba de la ciudad, respondió con alivio:
Ah, menos mal. Creía que le había pasado algo a mi gallo. Este episodio grotesco es una sentencia de muerte para un sistema que había perdido toda conexión con la realidad. La élite intelectual del imperio comenzó de inmediato a buscar culpables, pero miraba en la dirección equivocada. Los paganos sostenían que la ciudad había caído porque los romanos habían traicionado a sus antiguos dioses en favor del cristianismo. Como respuesta, Agustín de Hipona escribió su monumental obra La ciudad de Dios, donde argumentaba que el reino de los cielos no depende del destino de los imperios terrenales. Se invirtieron décadas en disputas teológicas, en la búsqueda de las causas espirituales de la catástrofe. A nadie se le ocurrió auditar los gastos militares. Nadie se preguntó por qué las legiones, a las que se destinaban impuestos colosales, no habían sido capaces de defender la capital. En su lugar, la burocracia en la sombra encontró la coartada perfecta para seguir adelante. Con el pretexto de la amenaza bárbara, se decretaron nuevos impuestos de emergencia. Se anunciaron levas para el ejército. Sobre el papel, se crearon nuevas unidades para las que se abrió de inmediato la financiación. La catástrofe del año 410 no fue para ellos una lección, sino un modelo de negocio. Comprendieron que un caos constante y controlado en las fronteras era la mejor forma de desviar la atención del latrocinio que se cometía en el centro. Mientras todos discutían sobre dioses y bárbaros, ellos, en la quietud de sus despachos, reescribían los registros y desviaban los flujos financieros. Esa absoluta incomprensión de las verdaderas causas de la crisis permitió que el tumor canceroso de la corrupción creciera hasta alcanzar proporciones inauditas, amparado en la sombra del miedo al enemigo exterior. El arma que doblegó a Roma no fue la espada germana ni el arco de los hunos. Fue un arma silenciosa, invisible y mucho más letal. Fue la propia maquinaria administrativa romana, convertida en un instrumento de expolio a gran escala. El elemento clave de este mecanismo fue un fenómeno que los investigadores modernos denominarían la legión de papel, y funcionaba con una lógica impecable y asesina. La reconstrucción del entramado es la siguiente. Primer paso. Un general en la frontera, por ejemplo, en la Galia, envía un informe a Rávena o a Roma. El enemigo es poderoso, informa, y los combates recientes han provocado graves pérdidas. Para mantener el frente, es urgente reponer los efectivos de una cohorte existente o formar una nueva con unos efectivos, pongamos, de 500 hombres. El informe se respalda con testimonios falsos de batallas y listas de caídos. Segundo paso, el informe llega a la mesa de un funcionario militar que forma parte del sistema. Este aprueba la solicitud. La tesorería imperial asigna los fondos. No solo la soldada, el stipendium para 500 soldados, sino también el dinero para su equipamiento completo. Corazas, yelmos, espadas, escudos. Se asignan además fondos para provisiones, forraje para los caballos y el mantenimiento del campamento. El oro se envía a la provincia. Tercer paso, el decisivo. El general recibe los fondos. En lugar de 500 soldados, contrata a 150, los mercenarios bárbaros más baratos y desesperados, dispuestos a servir por la comida y una mínima parte de la paga oficial. Los otros 350 hombres existen únicamente en las nóminas. El oro destinado a sus salarios, armas y sustento va a parar a los bolsillos del general y de sus protectores en la capital. No existía antídoto contra esto. El sistema era un círculo cerrado que se protegía a sí mismo. El inspector enviado para una auditoría o bien recibía un soborno, o bien se encontraba con documentos perfectamente falsificados. Cualquier fracaso militar se achacaba a la superioridad numérica del enemigo.
Es más, la propia guerra resultaba rentable. Permitía solicitar fondos sin cesar y dar de baja a los soldados inexistentes como caídos en combate. Así, el imperio pagaba por fantasmas. Según los datos cifrados en la Notitia Dignitatum, a mediados del siglo V, hasta un 40% del ejército del Imperio Romano de Occidente era una ficción. No se trataba de simple corrupción. Era un programa deliberado para desangrar al Estado desde dentro, que convirtió al ejército, antaño el mayor instrumento de Roma, en su propio sepulturero. El verdadero enemigo no se ocultaba en los bosques de Germania, sino en los cuarteles generales de las legiones. Año 457. Ascendió al trono del Imperio Romano de Occidente un hombre que no debería haber estado allí. Flavio Julio Valerio Mayoriano. No era una marioneta, era un soldado, un general y, lo que resultaba más peligroso para el sistema, un investigador sentado en el trono. Vio la enfermedad y se dispuso a curarla. Sus leyes contra la corrupción y el saqueo de Roma fueron un desafío directo a la burocracia en la sombra. Pero su golpe principal apuntaba al corazón mismo de su poder: África, conquistada por los vándalos y convertida en su feudo independiente y en un foco de piratería. Durante 3 años, Mayoriano preparó su campaña. No era una simple expedición militar, era la última oportunidad de renacimiento para el imperio. Desde todos los confines de la Galia, Italia e Iliria se fueron congregando tropas, los restos de las viejas legiones, destacamentos de bárbaros federados. En el puerto hispano de Portus Ilicitanus, la actual Alicante, se reunió una armada de más de 300 naves. Era la mayor flota que el Imperio de Occidente había congregado en los últimos 100 años. Todo estaba en juego. El éxito significaría recuperar el principal granero de Roma, restablecer el control sobre el Mediterráneo y asestar un golpe demoledor a la élite corrupta que se lucraba con el caos. Mayo del año 460. Todo estaba listo. El emperador llegó en persona a Hispania para encabezar la expedición. De pie en la orilla, contemplaba aquel bosque de mástiles. Era el símbolo visible de un poder renacido, el resultado de sus titánicos esfuerzos. Parecía que la historia iba a dar marcha atrás. Roma estaba lista para vencer de nuevo, y en ese preciso instante, el sistema devolvió el golpe. Una noche, la flota vándala, bajo el mando del rey Genserico, lanzó un ataque por sorpresa contra el puerto. Pero no fue una batalla naval en toda regla. Según las fuentes, los vándalos sabían exactamente dónde y cuándo golpear. Actuaron con la ayuda de traidores. La flota romana fue incendiada en sus propios muelles, sin ni siquiera haber tenido tiempo de hacerse a la mar. El grandioso plan, la esperanza de todo un imperio, quedó reducido a humo y cenizas en cuestión de horas. Para Mayoriano era el fin. Su ejército estaba intacto, pero sin flota era inútil. Tuvo que firmar una paz humillante con los vándalos. Parecía que la investigación había llegado a un callejón sin salida. El último reformador había sufrido una derrota aplastante. La burocracia en la sombra podía celebrar su victoria. Su versión de los hechos, la invencibilidad de los vándalos y la debilidad del emperador, parecía irrefutable. El caso quedaba cerrado. Tras el desastre de Hispania, el destino de Mayoriano estaba sellado. En su viaje de regreso a Italia, fue capturado y 5 días después, ejecutado por orden de Ricimero, el caudillo bárbaro y forjador de reyes, que era el pilar fundamental de la burocracia en la sombra. El sistema aniquiló al investigador que se había acercado demasiado a la verdad. Al asesinar al emperador, creyeron haber cometido el crimen perfecto.
Estaban convencidos de que habían enterrado el secreto junto con él, pero en eso residía su error fatal. Confiados en su impunidad, no destruyeron la prueba principal, el propio sistema de contabilidad. Siguieron llevando su contabilidad paralela, perfeccionándola. Las listas oficiales de la Notitia Dignitatum seguían siendo una fachada impecable, mientras que en los márgenes de las copias, en registros secretos de uso interno, continuaban anotando la situación real. Estas anotaciones, hechas con un complejo sistema de abreviaturas y claves, les parecían completamente seguras. Estaban seguros de que nadie jamás podría descifrar el significado de aquellos garabatos. Subestimaron al futuro investigador que llegaría 1500 años después. Demos un salto al siglo XXI. La doctora Eleanor Vance y su equipo dirigen los haces de un escáner multiespectral hacia las páginas amarillentas de un manuscrito de Oxford. La jugada maestra, en esta ocasión, no es una maniobra militar, sino el uso de una tecnología capaz de ver lo invisible. Lenta, píxel a píxel, la computadora analiza la tinta desvaída, separando las capas posteriores de las originales. Y entonces se produce la revelación. Los garabatos sin sentido cobran estructura. No son notas al azar, son números. Y junto a ellos, las designaciones abreviadas de legiones y cohortes. Legio P. Macedonica, Cohors y Britannica. Cuando el equipo de Vance comparó estas cifras con los datos oficiales del texto principal, la anatomía del crimen se volvió diáfanamente clara. Frente a una legión que, según los documentos, contaba con 6.000 hombres, aparecía la anotación 2100. Al lado de un ala auxiliar de 500 jinetes, 130. En ese instante, todas las pistas inconexas encajaron en una única imagen. La caída de Roma en el año 410. La ciudad no estaba indefensa porque todas las legiones estuvieran en las fronteras, sino porque no existían en el número declarado. El fracaso de la expedición africana de Mayoriano. Ahora es evidente que fue saboteada desde dentro por quienes no querían perder el lucrativo negocio de los soldados de papel y la guerra perpetua. Todo cobró sentido. La Notitia Dignitatum pasó de ser un simple registro administrativo a convertirse en el libro de cuentas del crimen más largo y destructivo de la historia. El imperio no fue aniquilado por la espada, sino por la pluma. Y ahora, la investigación tenía en su poder la prueba definitiva. Con el asesinato de Mayoriano en el año 461, la investigación quedó cerrada. El sistema había vencido. Ahora, sin control, el desfalco adquirió un carácter sistémico. Ricimero, gobernante de facto de Italia, colocaba en el trono a un emperador títere tras otro, quienes se limitaban a firmar los decretos que él necesitaba. Los flujos financieros destinados a defender la Galia, Hispania e Iliria se desviaban para mantener una corte suntuosa y para el enriquecimiento personal de la élite. Basándonos en los datos de esta contabilidad en la sombra, podemos reconstruir su funcionamiento práctico. Un gobernador leal en la Galia, que intenta desesperadamente contener el avance de los godos, envía una solicitud de refuerzos para su legión. Se la deniegan con el pretexto de la falta de fondos. Al mismo tiempo, una unidad ficticia en Italia, que solo existe sobre el papel, recibe su financiación completa. El dinero se liquida y se reparte entre Ricimero y su círculo. Las provincias, abandonadas sin tropas ni dinero, fueron cayendo una tras otra. No fue una derrota militar, fue un desmantelamiento controlado. Hacia el año 475, el Imperio Romano de Occidente se había convertido en una caricatura de sí mismo. Solo controlaba Italia y una pequeña porción de la región alpina.
En el trono se sentaba un niño emperador, Rómulo Augustulo, un símbolo irónico de la impotencia absoluta. El poder real residía en el ejército, un conglomerado de mercenarios bárbaros bajo el mando de sus propios jefes. Y este ejército, al ver cómo la élite saqueaba los últimos restos del tesoro público, decidió reclamar su parte. El caudillo de los mercenarios germanos, Odoacro, en nombre de todo el ejército, exigió al padre del emperador, Orestes, que concediera a sus soldados tierras en Italia para establecerse. Era un ultimátum de manual, pero Orestes se negó. No podía aceptar, sencillamente porque ya no quedaba nada que repartir. Las arcas estaban vacías. Las tierras pertenecían a los senadores, que eran los principales beneficiarios del sistema corrupto. El 4 de septiembre del año 476, todo terminó. No hubo asalto al palacio ni una sangrienta batalla por Roma. Odoacro simplemente entró en Rávena, arrestó a Orestes y lo ejecutó. Al joven Rómulo Augustulo lo depuso, pero en un acto de misericordia no lo mató, sino que lo envió al exilio a una finca con una pensión vitalicia. No fue la gran contienda entre la civilización y la barbarie. Fue un despido. Luego, Odoacro llevó a cabo el acto final y simbólico. Reunió las insignias del poder imperial de Occidente, la diadema, el manto púrpura, el cetro, y las envió a Constantinopla, al emperador del Imperio Romano de Oriente. El mensaje era claro e inequívoco. Occidente ya no necesita su propio emperador. El cargo ha sido suprimido por innecesario. El crimen se había consumado. El Imperio Romano de Occidente, saqueado desde dentro, dejó de existir. No fue el ejército bárbaro quien venció. Venció la burocracia en la sombra. Pero su triunfo no consistió en saquear el imperio y desaparecer. Su verdadera victoria fue sobrevivirlo. Los senadores corruptos que desvalijaron el tesoro no fueron víctimas del caos. Utilizaron sus riquezas robadas para fortificarse en sus latifundios, convirtiéndolos en fortalezas inexpugnables. Los caudillos bárbaros que sabotearon al ejército no se desvanecieron en la historia. Se convirtieron en reyes. No destruyeron el sistema, lo privatizaron. Cada uno de ellos se quedó con un trozo del imperio, cambió el letrero de gobernador romano por el de rey de los godos o duque de los burgundios y continuó gobernando. Los perdedores fueron todos los demás. Millones de habitantes del imperio para quienes Roma no era una idea, sino una realidad. Era la realidad de caminos seguros por los que podía viajar un mercader. La realidad de acueductos que abastecían a las ciudades con agua potable. La realidad de una ley única que, aunque imperfecta, protegía al ciudadano de la arbitrariedad. Todo eso desapareció. Los caminos se volvieron mortales. Las ciudades se encogieron tras sus murallas. El comercio se paralizó. El precio de la victoria de esta élite fue el advenimiento de una era que más tarde sería llamada la Edad Oscura. No fue un simple cambio de poder, fue un colapso civilizatorio. La pérdida de tecnologías, el olvido de conocimientos de ingeniería, una drástica caída de la alfabetización. Un mundo unido por una lengua, una cultura y un derecho comunes se desintegró en cientos de micromundos aislados y enfrentados, donde la única ley era la fuerza bruta. El concepto de bien común, la res publica, murió, cediendo su lugar al derecho de propiedad privada y a la lealtad personal al señor feudal. La trágica ironía es que los asesinos del imperio se convirtieron en sus herederos. No fueron castigados,
Al contrario, fueron ellos y sus descendientes quienes formaron la nueva aristocracia de la Europa medieval. Construyeron sus castillos sobre las ruinas de las villas romanas y su poder sobre los escombros de la ley romana. El triunfo de este sistema no se dio en un solo momento, ni con la deposición del último emperador. Radicó en que lograron convertir el mayor imperio de la historia en su activo personal, pagando por ello con el futuro de todo un continente. Y aquí estamos de nuevo, en Oxford, en el silencio de la biblioteca bodleiana. El manuscrito de la Notitia Dignitatum yace bajo un cristal. Ya no es una simple y árida lista administrativa, es la prueba principal. Las anotaciones cifradas en sus márgenes no son garabatos, sino una confesión escrita por la mano del propio sistema. El documento, creado para registrar el poder imperial, se convirtió en el acta de su desmantelamiento deliberado. Lo miramos y comprendemos que la historia de la caída de Roma no es la tragedia de una decadencia. Es el caso del mayor desfalco de la historia. El legado de este crimen resultó ser más duradero que el propio imperio. Dejó una cicatriz en el cuerpo de Europa, sumiéndola en siglos de fragmentación y declive. Pero sobre todo nos dejó una lección eterna sobre la naturaleza de los sistemas complejos. Al Imperio Romano no lo destruyó una fuerza externa, lo destruyó su propia vulnerabilidad interna, una corrupción que se volvió más importante que la supervivencia y un beneficio personal que se antepuso al bien común. Los bárbaros, a quienes solemos considerar los culpables, no fueron más que los forenses de la historia. No mataron a un organismo vivo. Se limitaron a despiezar un cadáver que llevaba mucho tiempo frío por dentro. El enemigo no estaba fuera, ante las murallas. Estaba sentado en el Senado, en los cuarteles generales, en los despachos de los tesoreros, y su arma no era la espada, sino la pluma y el ábaco. Este proceso de autodestrucción no es único. Se repite en la historia con una regularidad alarmante. Y la pregunta fundamental que nos lega este caso resuena aún hoy. ¿Qué es más peligroso para cualquier civilización, un enemigo declarado que aguarda a las puertas con una espada, o un discreto funcionario que, desde dentro de esas mismas puertas y con un simple trazo de su pluma, borra de las listas a sus defensores?